Hola Aries, Sol, Luna y Ascendente. Vamos a ver qué energías están disponibles para ustedes en los próximos días. Recuerda que estas lecturas de tarot son atemporales, así que no importa el momento en que la veas, es que necesitabas recibir el mensaje. Aries, con esta carta de la Reina de Copas, pues acá anuncia la llegada o la influencia de una mujer. Acá, si ustedes están necesitando el consejo de alguien o la guía de alguien, pues esta persona o esta energía femenina va a estar alrededor de ustedes y te va a servir para guiarte y para ayudarte. Esto es como una persona, una madre, una tía, una prima, una hermana, un familiar femenino, que es la persona que si tú la llamas a las 3 de la mañana, a las 4 de la mañana, va a estar ahí para escucharte. Es una persona que está cerca de ustedes y los podría estar aconsejando en alguna decisión que ustedes tienen que estar tomando. Y va a permitirte, por supuesto, que ustedes mantengan el equilibrio emocional en todo momento. Y la Reina de Oros me indica que es posible que esta mujer también tenga las características de la Reina de Oros. La Reina de Oros es una persona estable, es una persona que económicamente podría estarlos ayudando, o sea, no solamente te estaría aconsejando emocionalmente o te estaría ayudando emocionalmente, sino que esa ayuda emocional viene con una ayuda económica. También la energía de esta carta me podría estar hablando de que aquí ustedes van a estar bastante estables económicamente. Esta carta me habla de estabilidad económica, me habla de seguridad financiera y también me está diciendo de que muchos de ustedes van a tener la capacidad de no solo tener los recursos económicos, sino administrarlos y ponerlos a producir. Y esto es muy beneficioso porque esto me está hablando de estabilidad económica. Y aquí hay otra carta más que me habla, por supuesto, de estabilidad económica. Acá está el 10 de oros. Y el 10 de oros me habla precisamente de eso. Me habla de abundancia, me habla de estabilidad, me habla de que ustedes van a estar, algo que ustedes están haciendo actualmente, algo que quizás ustedes necesitan un consejo, puede ser empezar en un nuevo empleo, hacer algo en tu empleo para que te suban de puesto o te aumenten el salario. Quizás estás pensando en abrir un negocio o en hacer algo diferente dentro del negocio. Si ya lo tienes, pues definitivamente hay una mujer o dos mujeres que te podrían estar ayudando, te podrían estar aconsejando, incluso te podrían estar ayudando económicamente. Y si sigues la guía de esta persona, que es muy intuitiva, porque la Reina de Copas es muy intuitiva, pues estarías llegando a un 10 de oro, a una estabilidad económica. Y no es una estabilidad económica a corto plazo, es una estabilidad económica durante un periodo bastante largo, durante un periodo que incluso podría estar beneficiando a tus hijos, a varias generaciones. Incluso no solo te va a beneficiar a ti, sino a toda tu familia. Vamos ahora con las cartas que acompañan al Rey de Copas. Cartas que están saliendo aquí, Aries, me están hablando de que muchos de ustedes en su trabajo, en su negocio, en su vida personal o en su vida amorosa están teniendo algún tipo de dificultad actualmente, algún tipo de dificultad que ustedes necesitan emocionalmente controlarlo. Y acá esta Reina de Copas te va a estar ayudando, te va a estar aconsejando, va a estar a tu lado, te va a servir de guía. Aquí tienes apoyo económico de esta otra Reina de Oros que te dice que eventualmente vas a estar llegando a la estabilidad económica. Me habla más de dinero que de cuestiones emocionales, a pesar de que hay copas y dinero, pero todo aparenta ser que es problemas en tu puesto laboral o simplemente problemas que tengas en tu negocio, problemas que emocionalmente tengas que estarlos controlando. Pueden ser problemas económicos, de dificultades económicas, pero puede ser que te vaya súper bien en el negocio. Y a veces cuando a las personas le va bien en los negocios, cuando le va extremadamente bien en un empleo, en una inversión que hacen, pues a veces se tiende a que se malgasta el dinero o el dinero se gasta en cuestiones que no debería estarse gastando. Las emociones como que se descontrolan, se van por donde no es. Entonces esta Reina de Copas aquí es como alguien que te aconseja, alguien que te guía. Así que si tú estás en esa circunstancia, hazle caso. Esto es una persona muy intuitiva. Así que podría ser que estuvieras teniendo algún tipo de dificultades en tus gastos económicos. El Rey de Copas es una persona muy madura que podría estar al lado de ustedes, o una energía de madurez muy fuerte, pero más bien
es una energía masculina. Esto puede referirse a un padre, un hermano, un hijo, un amigo. No tiene por qué ser una persona mayor. Aquí se representa como una persona mayor, pero realmente no tiene que ser una persona mayor. Hay personas que son jóvenes, hay muchachos que son jóvenes y son extremadamente maduros y podrían darte un consejo pues a tiempo. Son personas que podrían estarte ayudando a controlar esas emociones, a que las emociones no se desborden en la vida de ustedes. Así que esto es lo que veo. Mucha ayuda de alguien o de una pareja o de dos personas que podrían estarte ayudando en esta situación. Una situación donde ustedes necesitan contención emocional. Puede ser, te repito, que sea por problemas económicos, de dificultades, pero no me parece que sean problemas de dificultades económicas. Al contrario, me parece que la economía aquí les va a ir muy bien y van a necesitar una contención emocional. El Rey de Oros también me está aquí hablando de lo mismo exactamente. Bueno, no de lo mismo exactamente, pero sí me está reafirmando lo de la Reina de Oros. Aquí me vuelve a hablar de estabilidad económica, me vuelve a estar diciendo de que aquí van a haber decisiones que van a estar tomando ustedes muy acertadas, van a haber resultados concretos en lo que hagan económicamente. Esta carta aporta muchísimo orden, muchísima consolidación de proyectos, de oportunidades que van a estar llegando y se te van a estar dando, las vas a poder concretar, y me habla por supuesto de estabilidad económica, de muchísima estabilidad económica que viene de forma rápida, porque este 8 de bastos es la carta más rápida del tarot, y aquí vienen informaciones, aquí vienen noticias, aquí vienen oportunidades, y esto siempre es bueno. Y así que vienen estas oportunidades, estas noticias sobre dinero, vienen rápido y por supuesto son buenas noticias. Así que quizás esto en la parte de la economía, de tu estabilidad, te llegue, como te digo, extremadamente rápido. Aquí hay algo económico de estabilidad, de dinero, que te llega rápido, pero vas a necesitar contención emocional, y es lo que estos dos reyes te van a estar proporcionando, contención emocional, que a pesar de esta velocidad, tus emociones se mantengan controladas, se mantengan, no te desbordes, porque quizás te llegue X dinero y tú quieras gastarlo en muchísimas cosas que quizás no tienes que gastarlo. Hay algo con respecto a eso. Vamos a ver ahora qué cartas me acompañan a las de espadas que está acá. Vamos para allá. Aquí Aries, con este as de espadas, se ve que todo va a quedar resuelto. Aquí si tienes algo que resolver, pues evidentemente esto me dice que vas a tener claridad mental, que las cosas se van a resolver. Esta carta también representa éxito, triunfo y victoria, porque por supuesto cuando tienes un asunto complicado y necesitas resolución y se resuelve, pues evidentemente tienes éxito sobre este asunto o esto que quieres resolver. Así que esto que te está preocupando actualmente, pues definitivamente esta carta lo único que confirma es lo que me decían estas cartas acá abajo, que todo se va a estar resolviendo, que todo se va a estar solucionando. Y la carta del carro pues es otra confirmación más. La carta del carro, señores, es que vas avanzando en buena dirección, de que tus asuntos van en camino, de que vas en un buen camino, de que vas a llegar al éxito y al triunfo, a obtener la victoria, en sea lo que sea que estén tratando de obtener. Si es un nuevo empleo, ese nuevo empleo. Si es aumentarte tu salario, aumentarlo. Si es, no sé, ganarte la lotería, como alguien me dijo, no, ¿por qué la lotería no? Bueno, sí, señores. Lo que sea que ustedes estén queriendo, lo que sea que ustedes estén manifestando, por lo que sea que ustedes estén trabajando, luchando, pensando o queriendo, definitivamente la carta del carro te está diciendo que sí lo vas a estar obteniendo, que vas en una buena dirección. También la carta del carro confirma lo que decía el as de espadas. Estos son como cartas de confirmación de que todo va a estar bien, señores. No solo que les preocupa así en el área sentimental, en el área de trabajo, en el área económico, pero estas cartas están diciendo de que todo se va a solucionar, que económicamente van a estar bien, van a estar estables. El carro vuelve a confirmar éxito, triunfo, victoria, que vas avanzando súper bien, que las cosas van a estar perfectamente bien, y sobre todo de que cualquier obstáculo que ustedes tengan en el camino va a ser eliminado. Y eso se refiere muchísimo también con el
con el as de espadas. Aquí hay dos cartas que evidentemente son diferentes, pero te están como que diciendo lo mismo. Vas a triunfar, vas a tener éxito, los obstáculos que estén en el camino se van a limpiar, se van a quitar y ustedes van a poder estar avanzando. Y por supuesto la carta de la fuerza es que hay algo que tú crees que es imposible de controlarse, algo que quizás tú digas, ¿cómo yo voy a controlar esto? ¿Cómo voy a salir de esta situación? Y esto podría referirse no solamente a un empleo, podría referirse a que quizás ustedes tengan deudas económicas actualmente y quieran resolverlo de una forma u otra, que quizás ustedes quieran pagar quizás sus deudas de tarjetas de crédito y no sepan cómo hacerlo. Busquen información de cómo pagarlas, quizás puedan hacer planes de pago, pedir algún tipo de tarjeta de crédito con 0% de interés, hacer algo diferente. Algo que a ustedes se les va a ocurrir y van a decir cómo a mí no se me había ocurrido esto antes, cómo no lo había hecho antes y las cosas se te van a controlar. Aquí la carta de la fuerza pues precisamente me dice eso. Esto es que todo va a estar bien, que todo va a tener pues solución, ¿ok? Vamos ahora con una carta para el área del amor, un mensaje para el área del amor para muchos de ustedes, Aries. Señores, si yo miento algún otro signo dentro de las lecturas, pues nada, recuerden que estas lecturas son para los signos ascendentes y lunar también, ¿ok? No solamente los que tengan el sol en el signo de Aries. Aquí sale la carta del diablo. La carta del diablo me está diciendo, Aries, que muchos de ustedes podrían tener algún tipo de relación con bastantes ataduras, una relación donde tu libertad como persona, como ser humano, te están atando literal, estás como que no te puedes escapar, no te puedes ir de alguna forma, quizás estás atado a una persona y emocionalmente a veces uno dice, divórciate, sepárate, deja a esa persona que te está ahogando, pero en la vida real es menos fácil. No es tan fácil hacerlo, ¿ok? Todo el mundo no tiene las mismas condiciones. Hay personas que dicen, suéltalo, déjalo o déjala, vete. Pero quizás hay niños por medio, quizás no trabajes, quizás dependas de alguna forma. Y quizás no dependas económicamente de esa persona, pero emocionalmente estés dependiendo de esa persona. Entonces vas a tener que hacer un trabajo bastante fuerte para liberarte de esa persona que evidentemente te está asfixiando emocionalmente. Si ustedes no están con ningún tipo de pareja que los esté asfixiando, si me dices yo estoy soltero, yo no tengo pareja, pues ojo y cuidado, porque esto sí podría ser una señal de que la próxima persona que conozcan podrían tener estas características. Así que es mejor no dejarse atrapar antes de que después sea menos fácil soltarse, ¿ok? Ya cuando están dentro de una carta como el diablo tan fuerte, zafarse no es tan fácil. Es fácil decirlo, déjalo, déjala, vete, suéltalo, libérate, pero el que está dentro del problema es el que sabe que la situación no es como la pintan. Muchas veces porque económicamente no se puede, te repito, y otras porque emocionalmente todas las personas no reaccionamos igual, señores. Vamos ahora con una carta para ver qué parte del cuerpo se tendrían que estar cuidando los próximos días. Recuerden que esto no es consejo de salud, ni muchísimo menos consulta médica, ¿ok? Ok, aquí salió el perro guardián. Aries, con esta carta del perro guardián, lo que te están queriendo decir acá es que te cuides la garganta, las vías respiratorias y todo el sistema inmunológico. Acá te están queriendo recordar que tienes que ser buen amigo de tu cuerpo y que no te sobreexijas, que les des mantenimiento, que le des descanso. Y esto va a permitirte que te sigas defendiendo con fuerza de cualquier ataque, de cualquier enfermedad, ¿ok? Que no te estés enfermando. Vamos ahora, cualquier molestia, recuerden, acudan al médico. Vamos a ver ahora un mensaje del oráculo cósmico. Vamos para allá. Con esta carta te están diciendo que la vida puede ser difícil y la vida puede ser maravillosa. ¿En qué te estás enfocando? Es la pregunta. Donde se pone el foco, señores, es lo que más se expande, lo que más nos llega. Por lo tanto, si te enfocas en decir precisamente esto de dificultades, de mala suerte, etcétera,
pues realmente eso es lo que vas a estar atrayendo a tu vida. Hay comentarios en los videos donde me dicen, no, yo esto, yo aquello, yo lo otro, y yo no lo voy a repetir porque son frases muy negativas y definitivamente no las voy a repetir acá porque yo no las repito en mi vida para nada y bajo ninguna circunstancia. Esto no va a ser la excepción. Y definitivamente, pues lamentablemente esas personas lo único que están atrayendo es más dificultades de esas a su vida. Así que tú eres quien tienes la opción, tú eres quien eliges de cuál lado vas a estar. Si en la parte que dicen que es poco fácil, que no se puede, o de la parte que vas a estar diciendo que la vida es maravillosa y que el mundo es un milagro constante. Cuando ustedes piensen en cosas negativas, señores, miren a su alrededor, porque aquí todo el mundo tiene que sea una plantica alrededor de ustedes, aunque vivan en una ciudad con miles de edificios. Yo no sé, hay una planta, aunque sea. Miren la maravilla, el milagro que es que nazca una hoja en una planta. Ya eso es un milagro, señores. Ya eso es un milagro. Empiecen a dar gracias. Y déjenme la frase para manifestar lo mejor de esta lectura. La vida para mí siempre es maravillosa. La vida para mí siempre es maravillosa. Y nos vemos en el próximo video, Aries.